En el primer episodio descubrimos qué es realmente la masonería. En el segundo hablamos del camino que recorren quienes deciden ingresar en ella. Y en el tercero vimos qué ocurre realmente cuando se cierra la puerta de una logia. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Quiero invitarte a mirar, porque una logia no solo se escucha, también se lee. Mi nombre es Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra. Hay algo que nunca olvidaré de la primera vez que vi uno de los cuadros de logia. La verdad, no entendí absolutamente nada. Veía columnas, piedras, herramientas, un piso blanco y negro, el sol, la luna y muchos elementos que parecían colocados sin ningún orden. Pensé que era una ilustración antigua, algo bonito para decorar el templo, hasta que un hermano, y cuando digo hermano me refiero a un hermano dentro de la masonería, no a un hermano de sangre, me dijo una frase que cambió por completo la forma de mirar aquellos cuadros. Ese cuadro no está hecho para admirarse, está hecho para leerse. Y, sinceramente, al principio no entendí qué quería decir. ¿Cómo se lee una piedra? ¿Cómo puede una herramienta enseñarte algo? ¿Cómo puede un dibujo hablar de la vida? Con el tiempo, comprendí que la masonería utiliza un lenguaje diferente. No intenta enseñarte únicamente con palabras, también intenta hacerlo con símbolos, y quizá eso tenga mucho más que ver con su propia naturaleza. La masonería se define como una orden iniciática. Eso significa que muchas de sus enseñanzas no se transmiten únicamente leyendo un libro o escuchando una conferencia. Se descubren poco a poco, a través de la experiencia, la reflexión y el simbolismo. Hoy no vamos a hablar de las iniciaciones, ese será un tema para más adelante, pero sí vamos a hablar del lenguaje que las acompaña, porque entender los símbolos es empezar a comprender el idioma en el que habla la masonería. Hay otra cosa que tardé bastante tiempo en descubrir. En una logia, prácticamente nada está colocado por azar. Cada columna, cada herramienta, cada piedra, cada luz, cada color, cada objeto que encontramos dentro del templo tiene una razón de existir. No necesariamente una única interpretación, pero sí un propósito. Y creo que ahí reside una de las mayores riquezas de la masonería. Los símbolos no pretenden darte todas las respuestas, pretenden hacerte preguntas, porque una imagen permanece en nuestra memoria mucho más tiempo que una definición. Piensa, por ejemplo, en una señal de tránsito. Nadie necesita leer un manual para comprender que un octágono rojo significa alto. Los símbolos funcionan de una manera parecida. Hablan un idioma silencioso, un idioma que cualquiera puede observar, pero que muy pocos se detienen a interpretar. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración. A lo largo de este episodio, tomaré como referencia principalmente el rito escocés antiguo y aceptado, conocido como REAA, porque es el rito más extendido en gran parte de Latinoamérica y el que conozco de primera mano. Si perteneces a otro rito, es posible que algunos símbolos, su disposición o incluso algunas interpretaciones sean diferentes, y eso es completamente normal. La masonería no es idéntica en todas partes, pero sus principios fundamentales siguen siendo sorprendentemente parecidos. Tampoco pretendo convertirte en un experto en simbología masónica. Sería imposible hacerlo en un solo episodio. Hay libros enteros dedicados a un solo símbolo, y aún así, distintos autores llegan a interpretaciones diferentes. Lo que quiero hacer hoy es mucho más sencillo. Quiero compartir contigo algunos de los símbolos que considero más representativos y sobre todo la forma en que yo aprendí a mirarlos. Porque hay algo que me parece fascinante. Los símbolos no cambian. Quien cambia es la persona que los contempla. La primera vez que un aprendiz observa un trazado, ve piedras, columnas y herramientas. Con el paso del tiempo, descubre que cada una de ellas tiene una razón de estar ahí. Y curiosamente, esa comprensión nunca termina. Si hoy recuerdo mi propia iniciación,
La vivo de una manera muy distinta a como la viví aquel día. No porque la memoria haya cambiado, sino porque quien cambió fui yo. Y creo que eso ocurre con toda verdadera enseñanza. Con los años, descubrimos significados que antes simplemente no podíamos ver. Por eso, más que intentar explicarte cada símbolo con profundidad, quiero invitarte a recorrer conmigo algunos de ellos. No para que salgas creyendo que ya los comprendes todos, ojo, sino para que si algún día vuelves a encontrarte con ellos, los mires de una manera diferente. Y ese recorrido comienza exactamente por donde comienza cualquier construcción, desde abajo, desde el suelo, porque el primer símbolo que llama nuestra atención es el pavimento mosaico, también conocido por muchos como el piso ajedrezado, y suele ser una de las primeras cosas que llaman la atención dentro de una logia. La primera vez que lo vi, pensé que simplemente era una forma elegante de decorar el templo, pero cuanto más lo observaba, más evidente se hacía que nadie había dedicado tanto esfuerzo a un simple adorno. Entonces me hice una pregunta: ¿por qué construir un templo con un suelo blanco y negro? Con el tiempo comprendí que ese piso intenta recordarnos algo muy sencillo. La vida está llena de contrastes, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, momentos de certeza y momentos de duda. La masonería no pretende hacernos creer que la vida es completamente blanca o completamente negra. Nos invita a aprender a caminar entre ambos extremos sin perder el equilibrio. Y creo que esa enseñanza sigue siendo tan necesaria hoy como hace 300 años. Vivimos en una época donde casi todo parece dividirse en dos bandos: bueno o malo, verdadero o falso, conmigo o contra mí. Pero la vida rara vez es tan simple. Quizás por eso, el primer símbolo que encontramos no intenta darte una respuesta, te invita a reflexionar. Y hay otro detalle que también suele llamar la atención. En algunos trazados del rito escocés antiguo y aceptado, aparece en el centro del pavimento una estrella. Dependiendo del rito o de la tradición, esa representación puede variar tanto en su forma como en el significado que cada uno le atribuye. Pero hay una idea que siempre me ha acompañado cuando la observo. Incluso cuando caminamos entre luces y sombras, todos necesitamos un punto de referencia, algo que nos recuerde hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos. Llámalo verdad, llámalo conciencia o llámalo sabiduría. Cada persona encontrará su propia manera de entenderlo. Y creo que esa es precisamente la fuerza del simbolismo. No imponer una única interpretación, sino invitar a cada uno a que encuentre la suya. Al levantar un poco la vista, aparecen dos grandes columnas. Durante mucho tiempo pensé que simplemente sostenían el templo, pero después comprendí que también sostenían una idea. Toda construcción necesita buenos cimientos. Y eso no solo ocurre con los edificios, también ocurre con las personas. Antes de querer llegar más alto, primero hay que aprender a mantenerse en pie. Quizá por eso las columnas aparecen al comienzo del camino masónico, como un recordatorio de que el crecimiento no depende únicamente de cuánto aprendemos, y también depende de los principios sobre los que decidimos construir nuestra vida. Y es justo después de esas columnas cuando encontramos dos símbolos que personalmente cambiaron por completo mi manera de entender la masonería. Dos piedras, una completamente irregular, la otra cuidadosamente trabajada. Y ahí fue donde comprendí que aquellos símbolos no hablan de antiguos constructores, hablan de nosotros. Hablaban de mí. La piedra bruta dejó de ser una piedra y se convirtió en un espejo. Y lo que vi reflejado en él, la verdad no me gustó del todo. Vi mis errores, mis impaciencias, mis prejuicios, todo aquello que todavía necesitaba trabajar. Y curiosamente, esa incomodidad no fue algo negativo, fue el comienzo del camino. Creo que esa es una de las enseñanzas más honestas de la masonería. No empieza diciéndote que eres el mejor de todos, no, empieza recordándote que todos tenemos algo que mejorar. Junto a esa piedra aparece otra, la piedra trabajada. No como un premio y tampoco como la meta que alguien pueda alcanzar definitivamente, sino como un recordatorio de que el trabajo sobre uno mismo nunca termina.
Y quizás sea esa una de las diferencias más bonitas entre aprender un oficio y recorrer un camino iniciático. En un oficio llega un momento en que uno domina la técnica. En la masonería, cada paso te hace descubrir cuánto te queda todavía por aprender. Muy cerca de esas piedras aparecen también algunas herramientas: el mallete y el cincel, y otras que irán apareciendo conforme el camino continúa. Durante mucho tiempo pensé que estaban allí únicamente para recordar los antiguos orígenes constructores de la orden. Hoy las miro de manera diferente. No porque crea haber descubierto su significado definitivo, todo lo contrario, porque entendí que un símbolo nunca termina de enseñarte. Con los años vuelves a verlo y descubres algo que antes había pasado completamente desapercibido. Creo que eso también ocurre con la propia vida. Hay conversaciones que solo entendemos muchos años después. Hay experiencias cuyo verdadero significado aparece con el tiempo. Y pienso que en la masonería sucede exactamente lo mismo. Si hoy recuerdo mi iniciación, no la comprendo igual que aquel día, no porque haya cambiado lo que ocurrió, sino porque quien ha cambiado soy yo. Y quizás sea esa una de las características más hermosas de una orden iniciática. Las enseñanzas no se entregan todas de una vez, se van descubriendo poco a poco, a medida que uno también va cambiando. Y casi sin darte cuenta, el lenguaje del cuadro también empieza a cambiar. Ya no miras solamente piedras, ya no miras herramientas. Y es precisamente en ese momento cuando uno descubre que el camino no termina en el grado de aprendiz. Al contrario, es apenas el comienzo. Aparecen nuevas herramientas, nuevos elementos, nuevas referencias que invitan a seguir estudiando y reflexionando. No voy a detenerme en cada uno de ellos, sería imposible hacerlos en un solo episodio, y además creo que le quitaría algo muy valioso al camino personal que cada masón recorre con el tiempo. Pero sí hay una idea que me gustaría compartir. Mientras el aprendiz aprende a observarse a sí mismo, el compañero aprende a ampliar su mirada. Comprende que el crecimiento personal no consiste únicamente en corregir defectos, también implica desarrollar el conocimiento, cultivar la disciplina, mantener viva la curiosidad. En muchos trazados aparecen nuevas herramientas: una escalera, referencias al estudio y otros símbolos que recuerdan que el aprendizaje nunca termina. No están ahí para decorar el cuadro, ni para convertirlo en un rompecabezas. Están ahí para recordar que siempre existe un nuevo peldaño por subir, una nueva pregunta por hacerse, una nueva enseñanza por descubrir. Y creo que es una de las cosas que más me gustan de la masonería. Nunca tuve la sensación de que alguien quisiera imponerme una única forma de pensar. Al contrario, siempre encontré personas que me animaban a leer más, a investigar, a comparar y sobre todo a sacar mis propias conclusiones. Porque al final un símbolo puede explicarse en unos minutos, pero comprenderlo, wow, eso puede llevar toda la vida. Entonces llegamos al tercer trazado, el de maestro. Tengo que confesarte algo. Cuando llegué por primera vez a ese momento de mi camino masónico, pensé que por fin encontraría todas las respuestas. Pensé que, después de todo el recorrido, por fin comprendería cada símbolo en su totalidad. Lo curioso fue descubrir exactamente lo contrario. Comprendí que el aprendizaje nunca termina. Y creo que esa es una de las enseñanzas más profundas que me ha dejado la masonería. Los símbolos no cambian. Quien cambia es la persona que los contempla. Un mismo símbolo puede acompañarte durante años y, sin embargo, hablarte de una manera completamente distinta en cada etapa de tu vida. Quizá por eso, cuando hoy recuerdo mi propia iniciación u otras ceremonias, descubro detalles que en aquel momento pasaron completamente desapercibidos, no porque estuvieran ocultos, sino porque yo todavía no estaba preparado para comprenderlos. Y creo que eso nos ocurre a todos, no solo en la masonería, también en la vida. Hay libros que entendemos mejor cuando los releemos años después. Conversaciones con nuestros padres que solo cobran sentido con el paso del tiempo. Experiencias que en su momento parecían no significar nada, hasta que un día descubrimos que nos cambiaron para siempre. Creo que el simbolismo masónico funciona de una manera muy parecida.
No pretende darte todas las respuestas, no jamás, pero lo que sí hace es que te invita a hacerte mejores preguntas. Y quizás sea esa la razón por la que estos símbolos han acompañado a la masonería durante tantos siglos, porque nunca terminan de enseñar, siempre queda algo nuevo por descubrir. Después de todo este recorrido comprendí que aquellos cuadros nunca estuvieron hablándome de piedras, ni de columnas, ni de herramientas. Todo el tiempo hablaban del ser humano, de sus errores, de sus virtudes, de sus dudas y de su capacidad para mejorar. Porque al final, ese es el verdadero lenguaje silencioso de la masonería. Un lenguaje que no se aprende de memoria, se vive. Y quizá por eso ningún libro puede convertir a una persona en un masón. Los libros pueden explicarte los símbolos, pero el verdadero significado de esos símbolos solo empieza a comprenderse cuando se viven. Por eso, una logia no se escucha, también se lee, y con el tiempo también se comprende. Pero los símbolos de la masonería no permanecieron únicamente dentro de los templos. Viajaron en barcos, cruzaron océanos y acompañaron a hombres que participaron en algunos de los momentos más importantes de la historia de nuestro continente. Y eso nos lleva naturalmente al siguiente episodio. ¿Cómo llegó la masonería desde Europa hasta nuestro continente? ¿Quiénes fueron aquellos hombres? ¿Qué parte pertenece a la historia y qué parte pertenece a la leyenda? Ese será el viaje que emprenderemos en el próximo episodio. Soy Manuel Fernández y esto fue Expediente Sombra. Nos escuchamos desde otra sombra. Muchas gracias.